Ser un líder humano parece una obviedad, hasta que la realidad lo pone a prueba. En este episodio del Tao del SEO converso con Alejandro Melamed sobre cómo generar conexión humana en los equipos, reconocer la razón de ser de cada rol y liderar con autenticidad en el único entorno profundamente buca, el latinoamericano. Porque liderar con humanidad no es hablar de empatía, es ejercerla. Bienvenidos al Tao del SEO, menos ruido, más dirección. En este episodio 2, hoy tenemos a Alejandro Melamed, referente en el mundo del liderazgo humano. Venimos a hablar de temas súper importantes para nuestros CEOs, para nuestros líderes que están en la cima, que están llegando a ellas. Bienvenido, Alejandro. Hola, un gusto, un placer. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Puedo presentarte? Como quieras. Un poquito más. Alejandro es un referente internacional de liderazgo, cultura organizacional y futuro en el trabajo. Autor, consultor y conferencista. Inspira a líderes y organizaciones a transformarse con humanidad y visión. Y aún así, enfocado en resultados. Siempre. Obviamente el resultado es parte de toda esta ecuación, pero no es lo único, y eso es lo importante. Y tal vez aquellos que piensan que humanidad y resultados son como contrapesos o que uno es en contra del otro, al contrario, más humanidad, mejores resultados. La clave es resultados sostenibles y creo que esa es la diferencia, ¿no? Digamos, a veces uno puede generar resultados en el corto plazo sin humanidad, pero eso es hipotecar el futuro y obviamente que es la peor ecuación. Hoy se habla mucho del líder humano. Parece obvio, pero te juro que no lo es tanto. Lo voy escuchando en esos pasillos. ¿Cuál es el componente de un líder humano? Bueno, primero el darse cuenta que solamente es una persona y no es un extraterrestre, con lo cual empezamos por el propio reconocimiento del propio ser. Punto número 1. Punto número 2 tiene que ver con algunas cualidades que distinguen de aquellos que no lo consideran importante. Primero, la humildad. La humildad es darse cuenta que uno no llegó a ningún lugar solo, sino que llegó siempre acompañado por otros y que es mucho el camino todavía que queda por recorrer. El segundo tema tiene que ver con la honestidad. Y la honestidad es integrar lo que pienso, lo que digo y lo que hago, tratando de amalgamarlo y de considerar que a nosotros nos van a evaluar mucho más por los actos que por lo que decimos. Y por lo general, en las compañías donde no se ejerce ese liderazgo más humano, lo que se visualiza es una contradicción entre lo que se predica y lo que se hace. El otro aspecto tiene que ver con dejar una huella y el impactar en las personas, en la sociedad, en el medio ambiente, en el planeta y darnos cuenta que parte de nuestra misión es dejar un legado y ese legado es el impacto en cada uno de estos planos a los cuales nosotros nos vemos sometidos. Hay muchos otros aspectos, pero creo que en estos podemos sintetizar la idea central del liderazgo más humano. Y me impacta mucho lo que decís, porque una de las tal vez situaciones que me plantearon empezar a escribir el libro, el Tao del SEO, es cuando escucho el PowerPoint pulido, el discurso corporativo, el líder que está diciendo las palabras impecables, y viene ese momento donde, la parte que más me gusta, las preguntas, pero no llegan las preguntas que la gente quisiera que llegaran. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa ahí entre el líder y el equipo, que es la operación, que realmente conoce lo que sucede? Sí, en general los perfiles de líderes que muchas veces atenta contra la organización, que muchas veces lo que hacen es contaminar y mostrar una cara que realmente no la es, son aquellos que se rodean de obsecuentes, que lo único que hacen es aplaudirlos y justamente se llaman los aplaudidores, ¿no? Exacto. Los aplaudidores son aquellas personas que lo que hacen es se ríen de los chistes del líder, que no son graciosos en lo más mínimo, se visten igual que el líder, hablan igual que el líder, imitan, pero no se animan a desafiarlo. Y creo que eso es, nuevamente, el comienzo del fin del líder y de la propia organización, porque vos lo que necesitas es desafío.
El modelo contrapuesto de esto son aquellos que te desafían genuinamente, aquellos que te dicen lo que tienen que decirte con amor, con protección, pero que tienen la capacidad de lo que en inglés llama el speak up, ¿no? Claro. Digamos, el decir las cosas que hay que decir en el momento que hay que decir, de la manera que hay que decir. Y esto, los modelos más modernos de liderazgo, lo que hablan es cómo podés compatibilizar, decir lo que hay que decir, pero resguardando al ser humano y sin destruir al ser humano. Y acá, obviamente, cuando empieza a emerger estos tipos de comportamiento, son aquellas organizaciones donde la seguridad psicológica está presente. La seguridad psicológica es el contexto laboral en el cual cada uno puede ser sí mismo sin temor a lo que en inglés llama retaliation, sin temor a consecuencias negativas. Y cuando esto ocurre, todos se sienten mucho más cómodos, todos se sienten mucho más confortables y todos se sienten en un espacio en el cual se puede ser sí mismo sin ponerse máscaras ni caretas para disimular quién es quién. Es súper interesante y creo que nadie podría estar en desacuerdo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se construye? Porque sé que pasan años para tener un equipo calibrado que pueda decirte cómo ves las cosas con respeto, por supuesto, porque hay normas que sirven justamente para lograr un buen ambiente, un buen clima de trabajo, donde se pueda decir lo bueno, donde se pueda decir lo malo, pero sin temor a esa retaliation, a esa represalia. Cuesta mucho. Las encuestas suelen dar bajas. Sí, en realidad las encuestas en las cuales la gente se siente cómoda para responderlo, porque exactamente. El principal inconveniente está en aquellas organizaciones donde es tanto el temor que incluso en las encuestas nadie considera que van a ser anónimas. Entonces se responde lo que el otro quiere escuchar y no lo que realmente querés decir. Yo creo que la manera de lograrlo es a partir de diálogos transparentes, a partir de ejemplos concretos donde nadie tenga consecuencias negativas. La manera de hacerlo es cuando uno cree y confía que este es el camino apropiado. La manera de hacerlo es cuando se generan grupos diversos e inclusivos. La manera de ejecutarlo es cuando la organización entra en ese clima de confianza, que la confianza es un intangible, pero es muy valioso en la organización. No lo podés tocar, pero sí lo podés percibir. Yo te diría que es como la temperatura, pero la sensación térmica es lo más importante, porque te puedo decir que hace, no sé, 20 grados, pero de repente tenés frío. Decís, ¿cómo puede ser que hace frío si me dice que hace 20 grados? Bueno, creo que lo importante son los otros condimentos que lo que hacen es generar ese clima apropiado. Con lo cual, generando contextos de confianza, donde la gente va visualizando que si digo lo que tengo que decir, no sufro ningún tipo de consecuencias, donde yo te diría, tal vez, una de las prácticas más saludables que deberían ejercer, la mayoría de las organizaciones hacen cursos de presentaciones eficaces, de oratoria. Yo creo que deberían ser cursos de escuchatoria, más que de cómo se habla, cómo excelente se escucha. Término. Y creo que hay que empezar a pensar en el modo receptivo, considerando que confío en la otra persona y que lo que me va a decir tiene validez por un lado, pero por otro lado tiene un objetivo productivo, generativo y saludable. Claro. Y muchas veces cuando esto no ocurre, cuando la desconfianza es el factor común a todo el mundo, bueno, obviamente que nadie va a decir lo que tiene que decir ni actuar como tiene que actuar. Es que muchas veces termina en buen punto, pero no pasa nada más, ¿no? Bueno, ahí está, digamos, no solamente es que escucho, sino que además hago algo con eso. Exacto. Ahora, creo que hay que entender que porque me digan no significa que yo lo voy a ejecutar. Ahora, el otro tiene que saber si no lo voy a ejecutar, cuáles son las razones por las cuales no lo voy a ejecutar. Ahora, tal vez acá, y lo mencionabas, lo deslizabas antes, hay un tema que es fundamental y es cómo pregunto. Creo que hoy, en la era de ChatGPT, mucho más importante que las respuestas son las preguntas. Claro. Y la manera como pregunto y la apertura que tengo para escuchar respuestas que tal vez no quiero escuchar, eso va generando la confianza en la organización. Con lo cual, escucho, también lo que hago es pregunto apropiadamente, y no pregunto con la respuesta incluida, sino pregunto con la genuina voluntad de escuchar la posición del otro.
Y a veces es mucho más simple en las organizaciones no jugar a que vamos a ser democráticos, no jugar a que vamos a ser humanos, sino decir, bueno, este es el estilo, al que le gusta bien y al que no le gusta, claro. Pero creo que cuando la imagen y el sonido van por canales diferentes es donde se empieza a generar el dolor organizacional y la gente lo percibe muy rápidamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y vos dijiste recién, el líder que tiene miedo a preguntar porque tiene miedo que le devuelvan lo que no quiere escuchar. Uh-huh. ¿Cómo afecta eso a esa humanidad del líder? Bueno, creo que... Ahí se ve expuesta. Sí, obviamente. A ver, es casi una pregunta con la respuesta incluida, ¿no? Yo creo que aquel líder que pregunta para que solamente le respondan aquello que quiere escuchar, no está ejerciendo liderazgo, lo que está haciendo es cumpliendo con la burocracia le pregunté a todo el mundo, pero a ver, lo importante es, me importa lo que va a decir el otro, si le demuestro que me importa y me resulta importante. Ahora, no necesariamente porque el otro me lo diga lo tengo que hacer. Esto cuando uno piensa en los modelos de decisiones, hay un modelo muy interesante que es el modelo de Bain, donde ellos lo que dicen es, cada uno tiene un rol diferente en el proceso de toma de decisiones. Entonces, el líder es el que toma la decisión. Él lo que va a pedir son inputs de las personas. No significa que lo vaya a hacer, pero recibe esos inputs. Entonces recibe diferente tipo de inputs y en algún momento dice, bueno, ok, ejecuto la decisión. Ahora, cuando tomo la decisión y la voy a ejecutar, tengo que considerar que si el otro me dijo otra cosa, requiere también una explicación por qué no voy a hacer lo que me dijo él, para que todos estemos alineados en ese sentido y marchemos en la misma dirección. Excelente punto, porque me lleva a pensar que uno trabaja muchísimo en construir al líder, en trabajar la humanidad, en trabajar lo que se escala hacia abajo para el equipo, pero cómo se trabaja en el equipo para que entienda que él tiene que dar input, en generar las expectativas reales para el equipo. Decir, mira, las ideas son bienvenidas, pero no sé si siempre la tuya va a ser la elegida, ¿no? Y no quiero que te desmotives por eso. ¿Cómo se construye en esa parte? Mira, lo hago con numerosos equipos a través de toda Latinoamérica, y lo que nosotros impulsamos es generar diálogos de valor donde se establezcan cuáles van a ser las reglas del juego. En momentos de paz hay que prepararse para momentos de guerra. Está demostrado que en un salón todos son Peter Drucker, todos son los mejores líderes del mundo. El tema es cuando no tenemos tiempo, cuando estamos estresados, cuando no tenemos presupuesto, cuando se acerca el fin de mes o el fin del quarter o el fin del año. Esos son los momentos donde emergen los peores comportamientos de las personas. Y eso tiene que ver a veces con sesgos, a veces con prejuicios y a veces con comportamientos discriminatorios directamente, ¿no? Que te voy a escuchar a vos y vos sos... Bueno, creo que lo que hay que considerar es preparar los protocolos para ese tipo de momentos, considerando que todos tenemos emociones que muchas veces nos salta la térmica en ese tipo de momentos. Y está demostrado que el estrés es uno de los principales factores donde lo que se produce, se visualizan los comportamientos más precarios que tenemos todos, ¿no? Y eso nos puede pasar un día a la noche, un día que estamos con hambre, un día que tenemos un problema familiar. Hay miles de razones por las cuales puede desencadenarse lo que se llama el disparo de amígdala. El disparo de amígdala es ese momento en el cual nuestras emociones se desbordan. Y la ansiedad. Y la ansiedad gana y obviamente, ahora, lo que un líder debe entender es que ese tipo de momentos son los momentos de verdad donde se demuestra quién es quién. Claro. Y esa actitud en ese momento siembra para el resto de la organización cuál es la reacción del líder cuando te aprietan los zapatos, ¿no? Entonces me parece que la serenidad del líder en ese tipo de momentos es clave. Y la serenidad es básicamente 2 segundos donde respiraste y volviste a tu eje. Cuando te vas de tu eje, es el momento en el cual perdiste. Y muchas veces se ve que los grandes desastres organizacionales ocurren por esos desbordes donde no hay la capacidad de controlar tus emociones, ¿no? Y creo que la responsabilidad de todo líder es justamente mantener en control esas emociones en esos momentos límites que se llaman los momentos de verdad, porque es donde se tiene que demostrar cuál es la razón por la cual gana el sueldo que gana, ¿no? Exacto. Siempre
también digo que en esas mesas multitudinarias donde finalmente no se toman decisiones, cuellos de botella, que es un tema que quiero hablar, que a mí me apasiona cuando veo que se pueden reducir, ¿no? Y no se toman decisiones y vos decís, te están pagando por esa silla, llegaste a ese seniority y ahora te están pagando. No empecemos con la escala. Yo me muero porque te quiero preguntar miles de cosas y me van apareciendo y te voy escuchando y me voy apasionando. Pero dijiste algo entre las presiones, la serenidad y a veces cuando te vienen contrastes, el cierre del trimestre versus una visión a largo plazo. Sí, yo creo que ahí parte del desafío que hay hoy es manejar el corto plazo mientras visualizás el largo plazo. Es lo que llaman los líderes bifocales. Los líderes bifocales tienen que ver con si no hay presente no hay futuro, pero si solamente hay presente tampoco hay futuro. Claro. Entonces, ¿de qué manera vos manejás lo que en inglés se dice as well as, tanto el presente como vas visualizando ese futuro? Y esto es cuando uno trabaja en los perfiles de liderazgo y uno trata de medir el potencial de crecimiento de las personas, no todos están capacitados para esto. Por eso uno solo es el gerente general y otros no lo son, ¿no es cierto? Ahora, no implica que es mejor o peor, implica que tiene esas capacidades para manejar ese tipo de cuestiones. De hecho, hoy en día se está hablando de el liderazgo compartido, ¿no? Que haya dos personas que conduzcan la organización, uno que conduzca la estrategia y otro que conduzca la operación, de forma tal de poder manejar, te diría, de manera muy articulada entre los dos a toda la organización. Y hay muchos ejemplos que hoy se están visualizando donde tiene mucho éxito esto, ¿no? Desde ya también hay que considerar que las presiones a las cuales se ven sometidos muchos líderes exceden la capacidad de respuesta. Y esto se ve en líderes tanto de organizaciones como de equipos de deportes, como en presidentes. Digamos, el desborde emocional de cualquiera de estos y en momentos críticos reaccionar inapropiadamente es lo que puede hacer desbarrancar una organización, un equipo, un país. Sí, por eso inicié con el Tao del CEO, porque ese desborde lo veo, se entiende, y en ese momento de conectarse con el foco, con la visión, volviendo a este ejemplo de la mesa de governance multitudinaria, y tal vez si se levantara ese primer fundador y viera que esa visión por la cual él iba para adelante y tenía foco y empuje, hoy está supeditado a miles de personas de governance que primero lo quieren alinear antes de decidir, en lugar de decidir antes y luego informar. Claro. Y eso aumenta el tiempo y la presión cuando el trimestre manda. Totalmente. Bueno, yo creo, hay algunas organizaciones que tomaron la decisión de no comunicar resultados por trimestre, porque a veces eso genera tensiones innecesarias. Cuando uno dice miro el largo plazo, depende si la organización cotiza en bolsa, si no cotiza en bolsa, hay múltiples factores. Ahora, creo que más que eso, lo que tenemos que empezar a pensar es cuál es el modelo que queremos tener ante ese tipo de situaciones. Por eso la clave es acordar las reglas de juego, para que todos sepan cómo se va a actuar. Entonces, por ejemplo, en algunas organizaciones hay palabras que se utilizan para bajar los decibeles, o lo que se hace es la estrategia de salir al balcón. Bueno, paremos un poquito, tomamos un respiro y volvemos. Ahora, para hacer eso, en los equipos de dirección tenés que tener diferentes roles y alguien que sea el custodio del proceso para asegurarse que eso suceda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se rodean de obsecuentes que lo único que hacen es hacer lo que hacen, inclusive es como que les da más temor y se produce más distancia entre el número uno y el resto. Y cuando vos hablás, y mi trabajo es justamente el individual, en uno a uno con esos líderes que dicen, mira, me siento solo, nadie me acompaña, quisiera que alguien me desafíe en esos momentos, y no hay nadie ahí, ¿no? Y yo creo que muchas veces son ellos mismos quienes generan este tipo de contexto. Yo creo que eso no le otorga saludabilidad en absoluto, creo que la toxicidad empieza a incrementarse y lo peor que sucede es que esto mismo se cascadea al resto de la organización, porque el resto de la organización se contamina de esa manera y reproducen el modelo en los otros niveles jerárquicos, con lo cual las tensiones se incrementan y los resultados obviamente empiezan a decrecer. Exactamente, porque empieza a ser un feedback suavizado que pierde capacidad de corrección.
Sí, lo que se hace es simplemente mantener el status quo y generar la inhibición para decir aquellos aspectos que deberían corregirse y que deberían hacerse de otra manera. Pero es interesante porque el análisis de los grandes casos de fraudes organizacionales lo que demuestra no es que la gente no lo sabía, nadie se animó a decirlo, nadie se animó a levantar la mano. Entonces, cuando vos no te animás a levantar la mano, y claro, sigue, hasta que en un momento explota y vos decís, bueno, pero pará, yo lo sabía. Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Y no, si lo decía me pegaban un tortazo en la cara, ¿no? Entonces, creo que a largo plazo termina generando resultados negativos, termina impactando negativamente, y lo peor es que se quedan a trabajar los peores también. Claro. Porque los que son realmente talentosos, yo no voy a trabajar en una organización que sea así. Si una vez levanté la mano no me escucharon, dos veces levanté la mano no me escucharon, ¿para qué me voy a quedar en esta organización? Entonces terminan quedándose los que preferías que se queden y terminan yéndose los que preferías que se queden. ¿Qué porcentaje implica el SEO en la reputación de una compañía? Muchísimo. Yo creo que, el CEO de una compañía es la base de la cultura organizacional. Inclusive se ve en las organizaciones cuando cambian el CEO que la misma cultura va cambiando en actos pequeños y en cosas muy grandes, ¿no? He visto que anuncios de nuevos CEOs dispararon acciones. Y algunas bajan las acciones, totalmente. No, para mí es clave, es crítico. Hoy en día los estudios dicen, bueno, ¿qué combina? Alguien que venga de afuera, alguien que venga de adentro. Hay discusiones en ese sentido. Muchas hoy en día están definiendo por alguien externo que tenga esa buena reputación, que tenga un track record, que haya generado resultados positivos en otras organizaciones. Y, casos, por ejemplo, muy interesantes de organizaciones que se veía que estaban quedando obsoletas y lograron dar la vuelta, como Microsoft con Satya Nadella. Es el mejor ejemplo de cómo a veces un CEO puede traer todo un relanzamiento de la compañía, ¿no? Y de autenticidad. Muy auténtica. No, definitivamente, para mí es de los mejores modelos últimamente de cultura saludable, mirando al futuro, en una tecnológica y con todas las presiones que tienen todas las tecnológicas, ¿no? Pero creo que tuvo la capacidad, será tal vez la cultura más oriental, ¿no? Digamos que trajo, que pudo haber generado eso, pero hay... Cuando uno trabajo con ellos y conozco la cultura, es una cultura muy saludable, muy generosa en ese sentido, y no por eso menos demandante, ¿no? Menos exigente, digamos, lo es, pero tiene ambos elementos que potencian lo mejor de cada persona. Excelente. Ale, ¿me permitís leerte una frase del Tao? El Tao Te Ching, no el Tao del SEO. El sabio no se impone y sin embargo todos lo siguen. ¿Cómo se prepara a un SEO que va a reportar accionistas? Es un buen tema. Mira, una vez hablando con el CEO de uno muy, muy importante, que tenía un directorio muy, muy importante de 12 personas con mucho peso específico cada uno, me dijo, vos te podés imaginar la presión que tengo de tener que reportar a 12 directores, ¿no? A ver, creo que hay una lógica que es cómo te vinculás con cada uno de tus stakeholders, ¿no? Y creo que los shareholders son tal vez los más difíciles, porque en definitiva son los que ponen la plata, ¿no es cierto? Claro. Y muchas veces ahí está el concepto de poner la piel o no poner la piel. En definitiva, el que invierte es aquel que tiene muchas veces el poder de decisión en ese sentido, y ese CEO que tiene que interactuar tanto con los accionistas como con el resto de la organización, tiene que tener la capacidad de distinguir los planos de cómo se vincula con cada uno de ellos, ¿no? En general los accionistas buscan dos cosas, buscan resultado y buscan que la compañía sea cada vez más valiosa. Claro. Entonces, creo que lo importante es qué comunicás, cuándo comunicás y cuáles son
los mensajes de inspiración, de confianza que vas dando. En definitiva, es como cuando uno va a invertir en un banco o en un bono o en un título, vos vas a invertir si te genera confianza, si te inspira optimismo, si te da esa visión de futuro. Y me parece que parte de el rol del CEO es esto. Y por eso se observa que unas dificultades más grandes que tienen es comunicar las malas noticias, ¿no? Porque cuando viene todo bárbaro es genial. Ahora, ¿qué haces cuando comunicas que no? Bueno, creo que ahí tenés que demostrar que la mala noticia la comunicás y que tenés los planes de acción para remediar esa situación y que estás en control del barco. En general, lo que quiere un accionista es saber, ¿es realmente capaz para conducir este proceso o no lo es? Y tiene que mostrar convicción, tiene que mostrar energía, tiene que mostrar capacidad para resolver los inconvenientes que se empiezan a presentar, ¿no? Y sí, una gestión de riesgos importante, bien muy validada. Importante, exactamente. Y tener la manera de argumentar basado en datos, basado en hechos, y ser muy contundente y preciso. Y sobre todo, es algo que tanto para el que tiene accionistas como no, es la transparencia en la comunicación. Yo creo que lo que nadie te perdona es el no ser transparente, el mentir en esa comunicación, ¿no? Eso es lo que se sanciona y te diría que es tarjeta roja directa eso, ¿no? Sí. Digamos, no es admisible hoy ocultar la información, y de hecho se ve muchos de los casos donde tuvieron consecuencias negativas muy altas fue justamente por haber trucado o truchado esa información, ¿no? Sí. Parece algo tan fácil porque no es decir las cosas de frente, sino argumentarlas en el timing apropiado también para que no siga creciendo la maquinaria, ¿no? Absolutamente, es ser transparente con inteligencia. Con inteligencia. ¿No? Y la inteligencia implica el momento, el lugar y el modo apropiado. Sí, perfecto. ¿Ves diversidad en los boards? Pero no me refiero a la diversidad en carácter de género o de raza, que sabemos que hay muchas tendencias de las compañías a apoyar esos estándares, sino diversidad desde... En diciembre del año pasado cambió todo. Cambió todo. Sí. Sí. Bueno, son ciclos, ¿no? Sí, son totalmente. ciclos, pero yo creo que sí se han conservado algunas cosas y que son importantes, pero apunto a la diversidad de opinión, ¿no? Yo escuché para determinada marca que no había miembros jóvenes en el board, entonces se había dejado los jóvenes ya no tenían interés en los autos hasta que incorporaron la conectividad en autos de alcance de los jóvenes. No se dio hasta que ese board incorporó, vamos a decir, no sé si jóvenes, no es una cuestión de edad, ¿no? Es una cuestión tal vez de mentalidad. Sí, totalmente. A ver, yo lo que creo es, vamos a distinguir primero lo que son directorios de lo que son comités ejecutivos, ¿no? Sí, mi área de trabajo son más los comités ejecutivos. Yo lo que visualizo es que hay poca diversidad. Yo lo que visualizo es que hay más el concepto de Me Too's, digamos, de personas similares o personas funcionales al líder. Me parece que lo que hay que pensar es cómo se constituyen esos equipos no solo diversos e inclusivos, sino con capacidades complementarias. Y creo que lo que muchas veces no se mira es eso, es decir, tal vez se cumple con las cuotas de diversidad e inclusión, que es algo anecdótico cuando uno piensa qué es lo que tiene que lograr esto como equipo en conjunto, ¿no? Entonces, una de las observaciones más habituales en las organizaciones es por qué trabajan en silos. Y la verdad que se trabaja en silos porque cuando se va a las reuniones de comité ejecutivo, en lugar de resolver en conjunto los problemas de la organización, cada uno va a presentar y rendir examen por lo que hace su área. Y creo que ese es uno de los riesgos más grandes, porque en definitiva vos hoy estás hablando de lo que llaman las redarquías, es decir, ya no se habla más de jerarquías, sino de redarquías, donde son todos círculos que en un ecosistema tienen interdependencia uno con el otro. Cuando hablamos de interdependencia es ni dependencia ni independencia. La interdependencia, todos dependen de todos. Creo que todavía muchas organizaciones, no todas, pero muchas organizaciones trabajan en sus esquemas verticales y donde simplemente quien lidera el área está en el comité ejecutivo
para representar a su área, pero le cuesta tener esa visión sistémica de entender todo. Y es como esas organizaciones, como una rueda de bicicleta, de hacer todos reportando al número uno, pero ese número uno no tiene la capacidad de decir, bueno, a ver, despejemos esto. ¿Y por qué no empiezan las relaciones? Eso es más difícil de lograr. Sí. Es más difícil de lograr. A ver, no es tan difícil de lograr, es más difícil de observar en realidad. Hoy en día yo veo pocas organizaciones que tengan esa mentalidad. Sí. Una de las maneras de lograrlo es, ¿sabes qué? Rotamos los líderes y que cada uno vaya liderando otro área. En el supermercadismo, por ejemplo, se ve muy bien eso, donde vos sabés liderar. No importa qué área lideres, lo importante es que tengas la capacidad de liderar. Sí, y es súper necesario como para entender también qué foco tenés, por qué tenés que estar ahí y yendo hacia dónde. Lo que recién estabas comentando lo estoy uniendo con lo que dijiste en el medio de la conversación. No hay futuro sin presente, pero no hay presente sin futuro, ¿no? Entonces, si solamente hay presente, no hay futuro. Exactamente. Sí. Ahí está. Sí. Ese comité tiene mucho que ver en eso. Sí, porque es el que maneja el tiempo organizacional, es el que maneja las prioridades organizacionales. Yo creo que lo que hay que entender es, muchas veces yo lo discuto con los comités de dirección, le digo, a ver, ustedes se dan cuenta que lo que se defina esto implica el trabajo cotidiano de miles de personas a veces. Yo creo que a veces no se tiene conciencia de eso y es como que cada segmento organizacional trabaja en un microclima como que se abstrae de lo otro. Por eso una práctica, por ejemplo, una empresa que lo vi que está buenísimo es cada reunión de comité de dirección se hacía en otro área de la empresa. Entonces tenían la obligación de ir viendo, bueno, qué pasa en la planta, y qué pasa en planeamiento, y qué pasa en finanzas, y qué pasa en recursos humanos, y qué pasa en tecnología. Yo creo que ese tipo de experiencias compartidas lo que brinda es, estamos juntos, y estamos todos al mismo barco, ¿no? Por eso muchas veces cuando hacemos estos trabajos de 1 o 2 días que nos vamos con los comités ejecutivos, bueno, piensen que esto no es solamente el qué, sino fundamentalmente el cómo y lo que dejamos acá como legado. ¿Qué está pensando el resto de la organización? ¿Qué ejemplo le vamos a dar a los demás? ¿Nos vamos y cada uno está en la suya o hacemos realmente una experiencia de conocimiento genuino y profundo de los demás, ¿no? Y ahí volvemos al liderazgo más humano, porque ahí te das cuenta que todos somos seres humanos, que todos tenemos una familia, que tiene mascota, que tiene problemas, que tiene, no sé, hasta inclusive la proyección de su futuro, porque unos temas que hay en los comités de dirección, ustedes dicen, bueno, pará, llegué a mi tope y ¿ahora qué? ¿No es cierto? Entonces es uno de los grandes dilemas que se les plantea y cuando uno empieza a tocarlo dice, pero a vos te pasa lo mismo que a mí y estamos en la misma, ¿no? Claro. Entonces ahí empieza a diluirse las barreras y empiezan a generar una mayor conexión. Sí, me encanta escucharte, es tan valioso tu conocimiento del entramado de una organización que a veces visto de afuera parece todo impecable, ¿no? Y difícilmente una organización sea impecable. Sí. No solo gracias esto, a Dios no lo es, ¿no? Porque... Sí, si no lo harían la tecnología directamente, para eso están los humanos. Pero, a ver, la organización en definitiva está formada por personas, entonces los valores de cada uno se vuelcan en la actividad cotidiana. Y parte del desafío que tienen hoy las organizaciones es cómo generamos esa conexión humana valiosa y cómo cada momento de interacción es realmente una oportunidad para demostrar quién es quién y entender de qué manera se empieza a conformar ese equipo humano-máquina, humano-tecnología para potenciarse, y no es que uno reemplaza o sustituye, sino uno potencia al otro, ¿no? Sí. Y este es digamos, si hasta ahora había dificultades con la emergencia de la inteligencia artificial generativa, se potencia esto, ¿no? Porque hay que demostrar cuál es la razón de existencia de cada posición hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, ahí obviamente que se multiplican los desafíos que tienen los equipos. Y te diría, un último estudio interesante que salió es casi el 90%, no, el 80% de las organizaciones considera la implementación de tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, como prioridad absoluta del negocio. Sin embargo,
91% de los líderes trabajan con lo que se llama business as usual, es decir, como si no existiera la inteligencia artificial. Solamente un 9% lo tiene incorporado. Entonces la pregunta es, bueno, es prioridad absoluta, pero seguís trabajando con el modelo anterior. Qué número relevante, ¿no? Tremendo. Es un estudio con Ferri que salió ahora. No esperaba escuchar algo por arriba del 90%. Sí, es tremendo. Cuesta, pero, a mí me cuesta. Yo estoy intentando, tal vez mi parte es un poco más predecible para alimentar una inteligencia artificial. Sin embargo, no es sencillo y tampoco es generacional. Es un tema porque inteligencia artificial, claro, es un recurso que significa estar brindándole mucha cabeza, ¿no? Y sabiéndola manejar de una manera profesional. Sí, totalmente. Creo que hay que entender el para qué se utiliza, cómo se utiliza y cómo se incorpora como una herramienta más, ¿no? Pero creo que las organizaciones que piensen que es algo externo están destinadas a desaparecer en cualquier momento. Y los profesionales lo mismo, ¿no? El tema no es la inteligencia artificial me va a sacar trabajo, sino que la persona que utilice inteligencia artificial se la va a quitar a aquel que no utilice inteligencia artificial. Sin dudas. Y este es el desafío que hay ahora. Sin dudas. Tengo 2 preguntas más. Tengo muchas, pero ¿ya no somos el único entorno VUCA? A ver, ¿te refieres a Argentina? Argentina, Latinoamérica, está como un poco Latinoamérica. más Mira, randomizado. Mira, a ver, el tema es así. VUCA implica volátil, incierto, complejo, ambiguo e hiperconectado. Es VUCA H final, ¿no es cierto? Mira. En español es VICA. La evolución del VICA al contexto actual se llama BANI, el contexto actual. BANI significa la B de brittle, es bien frágil, eso nos trae ansiedad, pero los cambios son no lineales y eso nos lleva a la incomprensibilidad. Entonces, hoy lo que está sucediendo es que el mundo es así, porque de repente te sube un presidente de Estados Unidos que cambia los aranceles y te cambió toda la... un todo loco de los hutíes le tira a un barco que pasa por el estrecho de Hormuz y de repente te cambia toda la logística internacional. Con lo cual yo creo que el mundo está migrando hacia un contexto de cambios vertiginosos, constantes y permanentes. Y hoy se habla del cambio doblemente exponencial, con lo cual la velocidad de cambio cada vez es superior. Eso implica que la capacidad de adaptación es una competencia crítica de cualquier persona y cualquier organización. Si no podés entender que lo que pasó en el 2020 con la pandemia, hoy te puede emerger de cualquier forma, que puede ser una pandemia tecnológica, que puede ser una pandemia de cualquier tipo. Un simple tweet. Un simple tweet te puede cambiar la lógica y si vos no tenés, como dice Yuval Harari, hay que ir con la mochila bien liviana. Tenés que tener la capacidad de ir liviano para poder rápidamente. Por eso las organizaciones tienden a ser mucho más achatadas, livianas y con la capacidad. Cuando me agrando o cuando crezco no la hago más pesada, sino tiene que ser cada vez más ágil, cada vez más dinámica, cada vez más adaptativa. Y líderes cada vez más humanos. Líderes cada vez más ágiles y humanos, sí, bien, con ambas capacidades, también. Totalmente. Primero, humano para reconocer nuestras limitaciones, pero segundo, ágiles para rápidamente recalcular y adaptarte a la necesidad que se viene, ¿no? Y no mantenerte. Ahora, cuando todo cambia, es clave comprender qué es lo que no cambia. Y eso es, creo que ahí se distinguen los líderes más humanos, ¿no? Los líderes más humanos son aquellos que consideran claramente cuáles son los elementos que no cambian. Los valores no cambian, el propósito no cambia. Entonces puede cambiar un montón de cosas, pero tenés tu estabilidad lograda en aquellos factores que se mantienen inmutables a los cambios de contexto. Increíble, Alejandro. La verdad es que es muy enriquecedor poder conversar contigo. No solamente por el conocimiento y la experiencia, sino por tu poder de comunicación. Bueno, muchas gracias. Te dije que te escuché en un reel y me conectó enseguida y creo que esa claridad es fecunda para empezar a activar, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, parte de lo que tenemos que considerar es que no son solo los conceptos, sino la manera como conectamos con los seres humanos, ¿no? Así que
Obviamente la comunicación es algo que se va entrenando a lo largo de toda la vida. Y el concepto es the more you talk, ¿no? Digamos, cuanto más hablas, y creo que todos tenemos que tener la capacidad, porque eso es lo que nos distingue también de las inteligencias artificiales, ¿no? Para finalizar, ¿me permitirías leer un capítulo del Tao Te Ching que nos acompañe en este hermoso episodio? Y es el capítulo 8. La bondad suprema es como el agua, que todo lo nutre sin pretenderlo. Se contenta con los lugares inferiores que la gente desdeña. Por eso es como el Tao. Al morar, vive cerca del suelo. Al pensar, mantente en lo simple. En el conflicto, sé considerado y generoso. Al gobernar, no intentes controlar. Al trabajar, haz lo que disfrutes. Está buenísimo. Creo que es para cada frase ir metabolizándola de a poco, ¿no? Es mucho contenido en poco espacio, pero me parece que esto si se puede disfrutar mientras uno trabaja es genial, ¿no? Digamos, no es una carga, sino es la oportunidad de demostrar al mundo quiénes somos, qué podemos brindar y qué podemos contribuir. Así que definitivamente. Ale, muchísimas gracias por haber venido a este episodio 2. Un gusto. Es muy valiosa esta conversación y bueno, te sigo en redes, en todo lo que haces. Bueno, te agradezco muchísimo. Un placer. Muchas gracias.